Hola a todas y a todos. Bueno, seguimos con estas clases a través de videos. Lo que vamos a ver hoy día es torque, momento angular y momento de inercia. Son súper similares a lo que hemos visto en términos, por ejemplo, el torque es como equivalente a la fuerza, el momento angular es equivalente al momento lineal y el momento de inercia es equivalente a la masa. Solo que todo esto es para la parte rotacional. Entonces, nosotros en la última clase decíamos que lo que vamos a ver ahora tiene que ver con que ya los cuerpos no van a ser partículas, sino que vamos a ir a la dimensión. Y ¿cuál es el escenario que cambia? Es que ahora que tienen dimensión, podría ser que dado el punto donde se apliquen las fuerzas, el cuerpo pueda rotar. Entonces, si los cuerpos ya no son partículas, entonces me tengo que empezar a preocupar de la rotación de los cuerpos. Entonces, para definir esto, para empezar a abordar dinámicamente este tipo de problemas, a esta unidad le vamos a llamar dinámica rotacional. Dinámica rotacional. Entonces, para abordar estos problemas, lo primero que vamos a ver es torque, la idea de torque. El primer concepto, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de la palanca, del efecto de la palanca, es decir, cuando uno ocupa algo para hacer palanca y levantar cosas, que sé, cosas por el estilo. El torque tiene que ver con eso. Entonces el torque lo vamos a simbolizar por la letra tau, es un vector, y se define de esta forma, es el radio, es R plus F. R es la posición del punto donde se aplica la fuerza. Y esta cruz que está acá es el producto cruz que vimos al comienzo. Entonces lo primero que uno puede ver de esta deducción es que la magnitud del torque va a ser igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo entre ellos. Este es el ángulo entre R y F. Eso es lo primero que podemos ver. Entonces, por lo tanto, el torque va a ser 0 si la fuerza es paralela al vector posición. Entonces veamos que eso es, en qué caso puede pasar. Si yo tengo alguna barra, por ejemplo, y acá, como estoy hablando de posición, tengo que tener un punto de referencia. Digamos que respecto a este punto yo aplico una fuerza para arriba. El vector posición es este que está acá. Y la fuerza es para arriba, entonces el vector posición y la fuerza son paralelos. Como son paralelos, el torque va a ser 0, porque el seno de 0 es 0. Por otro lado, si la fuerza hubiese sido hacia abajo, en vez de haber sido hacia arriba, hubiese sido hacia abajo, entonces me habría quedado que R es para arriba, la fuerza es para abajo, y el ángulo entre ellos habría sido 180. Y en ese caso, seno de 180 también es 0, entonces el torque también es 0. Entonces por eso uno puede interpretar el torque, y estas dos fuerzas no hacen que esto gire. Entonces uno puede interpretar el torque como una medida de cuánto una fuerza ayuda a girar algo. También uno puede ver que mientras más grande es la magnitud de la posición, mayor va a ser el torque. Y ustedes se pueden imaginar que, por ejemplo, si yo quiero abrir una puerta, supongamos que acá están las bisagras, y se puede abrir hacia afuera, una cosa así. Entonces, si yo la empujo desde aquí, va a ser mucho más fácil abrirla que si la empujo desde acá. Porque si la empujo desde aquí, el torque respecto a las bisagras, el R va a ser mucho mayor que si la empujo, por ejemplo, desde acá. ¿De acuerdo? Entonces, el torque aquí es mayor que acá. Entonces, el torque también tiene que ver con eso que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, por ejemplo, si yo voy a levantar algo pesado, también me va, por ejemplo, si agarro, supongamos que esto fuera muy pesado, si lo agarro así, me va a costar mucho más a que si lo tomo así. Si lo tomo así, solo tengo que hacer la fuerza suficiente para poder levantar su peso, ir en contra de su peso. Pero si lo tomo así, además de levantar su peso, también tengo que tener la fuerza suficiente para contrarrestar el torque. Porque el vector posición respecto a mi hombro, que es donde puedo pivotear, aumenta drásticamente versus
en esta situación. Entonces, ese es el torque. Se recomienda siempre elegir el origen en el punto pivote, porque en el punto pivote aparecen fuerzas raras, entonces va a ser difícil calcular el torque ahí, así si yo elijo el pivote, el R va a ser 0 y esas fuerzas raras no van a ser torque. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que tengo una barra, veamos un ejemplo de cómo calcular esto. Tengo una barra, es una barra, le aplico una fuerza F1 para allá y la misma fuerza F1 de misma magnitud F2. La magnitud de F1 es igual a la magnitud de F2 igual a 10 newton. Entonces supongamos que acá hay esta cosa puede pivotear acá y quiero calcular el torque respecto de este punto. Y voy a decir que de aquí hasta acá hay 50 centímetros y de aquí hasta acá también hay 50 centímetros. Es decir, el pivote está en la mitad de la barra. Entonces, desde el punto de vista de las leyes de Newton, como lo habíamos visto nosotros, como sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración acá tiene que ser 0 porque esa fuerza es igual a esta, va en el sentido opuesto, así que esa me da 0, así que la aceleración es 0. Pero, ustedes de la experiencia saben que esto va a girar, entonces la aceleración angular no va a ser 0. Entonces el torque va a explicar ese ciclo. Entonces veamos, el torque, la magnitud del torque, va a ser igual. Voy a calcular el torque de F1. El torque de F1 va a ser... deja escribirlo de otra forma. El torque de F1, la magnitud del torque de F1 va a ser igual a F1. Deja escribir al tiro como magnitud de F1 por R1, la magnitud de R1 por el seno del ángulo entre ellos. Entonces F1 vale 10, la magnitud, R1 van a ser 50 centímetros, la magnitud, y el seno del ángulo, R1 va para allá, la fuerza horizontal, así que hay 90 grados, me quedaría seno de 90. Y 10 por 50, eso da 500. Y seno de 90 es 1, entonces va a quedar 500 newton por centímetro. Luego el torque de F2, de manera similar, me va a quedar 10 por 50 por seno de 90 también. Y eso me da 500 newton por metro. O sea, aquí hay una cosa importante. Estas son solo las magnitudes, no hemos visto el signo. Nosotros dijimos que el torque dijimos que es igual a R cruz F. Y nosotros sabemos que el producto cruz entre dos vectores, lo que obtengo es un vector perpendicular a ellos dos. Para poder saber dónde va el torque, como estos dos están en el plano de la pizarra, R y F, yo sé que el torque o va a ser hacia afuera, el vector torque es hacia afuera, o hacia adentro. Para saber para dónde va, yo ocupo la regla de la mano derecha. Toman la mano derecha, ponen la mano en la dirección del primer vector. Bueno, aquí ocupé las magnitudes, así que da lo mismo que tenía primero, pero en este caso, cuando lo hago como vector, no da lo mismo, va a R cruz F. Entonces pongo la mano en el primer vector, que es R, y cierro hacia el segundo, F. Y el pulgar indica hacia dónde va el producto cruz. Entonces el torque de F1 como vector va hacia adentro. ¿De acuerdo? Luego, veamos hacia dónde va F2. Pongo la mano derecha en la dirección del primer vector, R, y cierro hacia el segundo. ¿De acuerdo? Queda así. También queda hacia adentro. Entonces, tanto el F1 como F2 producen un torque que va hacia adentro. Por lo tanto, el torque total va a ser la suma de los dos porque van en la misma dirección. Va a ser 1000 newtons por centímetro. Newton por centímetro. ¿De acuerdo? Este es el torque total. Y este va en la dirección hacia adentro de la pizarra. Si quieren lo pueden escribir así, indicando que Catongo va hacia adentro de la pizarra.
¿Ya? Entonces eso es el torque, el torque total de esta fuerza. Entonces, algo que les puede servir, si no les acomoda hacerlo con la regla de la mano derecha, también lo pueden ver de esta forma. Nosotros en este curso solo vamos a ver, digamos, problemas planares, donde todo ocurre en un plano. Entonces la única alternativa que tengo yo es que el torque sea hacia adentro o hacia afuera. Entonces por eso entonces ustedes lo que tienen que hacer es solo fijarse si una fuerza tiende a hacer girar algo a favor o en contra del reloj. En este caso las dos hacen girar a favor del reloj, entonces las dos tienen el mismo signo. Si hubiese habido, por ejemplo, aquí una fuerza F acá, esto hubiese hecho girar esto en contra del reloj, entonces ese torque hubiese sido negativo respecto a estos dos. Entonces esa es otra forma de verlo, simplemente ver hacia dónde tiende a hacer girar una fuerza. Ya, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo puede ser más interesante. Tengo una barra. Estoy casi seguro que ya lo hicimos en clase antes. Lo voy a hacer de nuevo. Seguramente ocupé otros datos. Supongamos que de aquí hasta acá hay 1,2 metros. De aquí hasta aquí 1,2 metros. La barra en total mide 2 metros. Y tengo una masa M acá. Y está la aceleración de gravedad. Entonces lo que yo quiero saber cuál es la distancia máxima que puedo dejar M antes que la barra gire respecto a este punto que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la barra es homogénea. Entonces, la masa de la barra, vamos a decir que es 3,5 y la masa de M1 vamos a decir que es 10. Entonces, perdón. Vamos a decir que la masa de la barra es 3,5 kilogramos. La masa de la barra, vamos a decir que es 3,5 kilogramos. Y la masa de la caja es 10 kilogramos. Entonces veamos. Primero, en la medida que esta cosa se aleje, por supuesto que va a ser más probable que gire. Como quiero conocer X máximo, cuando X sea máximo, si X es más que X máximo va a girar, si X es menos que X máximo, esto va a estar apoyado en estas dos cosas que están aquí. Pero si X es justo X máximo, va a estar a punto de girar. Como va a estar a punto de girar, la barra no va a estar apoyada acá, sino que va a estar solo apoyada acá. Por lo tanto, esa normal va a ser 0. Entonces, las únicas fuerzas que van a estar actuando sobre esta barra, cuando X sea máximo, va a ser la normal que actúa acá y el peso que actúa hacia abajo, el peso de la barra. Entonces, si hago la sumatoria de torque, ocupando el consejo anterior, voy a decir que lo positivo va a ser a favor del reloj. Entonces me va a quedar esta caja va a ser un torque positivo porque va a tender a que la barra gire a favor del reloj. Entonces me va a quedar mg por x máximo por 0,90, porque el peso es hacia abajo y el R es para allá. Luego el torque del peso, bueno, el torque de la normal es 0 porque actúa en el origen. Voy a definir el origen acá. El torque del peso va a ser negativo según ese sistema de referencia porque tiende a hacer girar la barra en contra del reloj. Entonces va a quedar menos el peso que es el peso de la barra, que va a ser masa de la barra, por G, por 0,90, por esa distancia que está ahí. Yo sé que la barra es homogénea, entonces no me quedó simétrico el dibujo, pero el peso tiene que estar actuando en la mitad de la barra.
en L medios. Entonces, L medio es 1 metro, ¿de acuerdo? Acá debería haber 1 metro. Si acá hay 1 metro y de aquí hasta acá hay 1,2, quiere decir que de aquí hasta aquí hay 0,2. Entonces tendría que ser 0,2. Si no quiero que gire, eso tiene que ser igual a 0. Entonces me va a quedar mg por x máximo tiene que ser igual a mbg por 0,2. Esos g se van, me queda que x máximo va a ser igual a la masa de la barra, 0,2, partido por la masa. Entonces la masa de la barra es 3,5. Perdón, solo para hacerlo mejor voy a poner 35, ¿de acuerdo? Para que no me den números tan chicos. La masa de la barra la voy a dejar 35, entonces me va a quedar 35 por 0,2, eso da 0,7. Corríjanme si me equivoco porque sería 35 por 2 es 7 y dividido por 10 daría 0,7. No, daría 7, perdón. 35 por 0,2 sería 7, perdón, 7, no 0,7. 7 y la masa es 10. Entonces esto va a ser 0,7 metros. Si de aquí hasta acá hay 1,2, quiere decir que de aquí hasta acá me quedan 0,8. Entonces lo máximo que puede estar la barra es 0,7. De aquí hasta acá tienen que haber 0,7 metros. Es decir, que si yo la caja la dejo al final de la barra sí va a girar. Porque 0,7 es menor que 0,8. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Entonces, dinámica de rotación. Como algo de esto nosotros ya conversamos en clase, esta parte no voy a dar un ejemplo, sino que simplemente la voy a nombrar para resaltar la importancia que, como ahora sabemos que las cosas pueden girar, para que algo esté en equilibrio, ya no solo me basta que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, sino que también la sumatoria de torques sea igual a 0. Entonces, bajo estas dos condiciones, yo digo que un sistema está en equilibrio. Nosotros también hicimos ejercicios de esto en clase, pero simplemente quería recalcarlo. Entonces, eso está en equilibrio. Lo que no hicimos ejercicio en clase es lo que viene ahora. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, voy a tratar de pasar esta materia como muy de la mano de lo que hicimos en las leyes de Newton. Recordemos que cuando nosotros dedujimos las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, o sea, no la dedujimos, sino que cuando la describimos dijimos que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas, es igual a la derivada de la masa por la velocidad. La derivada en el tiempo. Entonces, si la masa es constante, me queda masa por aceleración. A ese término mb le llamamos momento lineal. Aunque no lo estudiamos, solamente lo ocupamos para expresar la segunda ley de Newton. Ahora hagamos lo siguiente. Yo voy a describir una cantidad tal que voy a decir que la sumatoria de torques va a ser igual a la derivada, déjame llamarle L, de L en dt. Entonces ahora a este L le vamos a llamar momento angular. Entonces fíjate, el momento lineal está relacionado con la traslación por la velocidad, ¿cierto? Y con la inercia por la masa. Ese momento angular tendría que estar relacionado con la inercia rotacional y con la velocidad rotacional. Veamos qué es el momento angular. Si esto es verdad, fíjense que L tiene que ser igual a R plus mb. ¿Cómo lo veo esto? Si yo voy a derivar esto para ver si llego al torque neto. Si derivo esto respecto al tiempo, lo derivo respecto al tiempo, me va a quedar dl en dt, momento angular, va a ser igual a la derivada de r en dt, cruz
mb, estoy derivando un producto, más r cruz de mb en dt. Entonces, si ustedes ven esto, la derivada de r en dt por definición es la velocidad. Entonces, este vector que está aquí es igual a ese. Por lo tanto, son paralelos. Y el producto cruz de dos cosas paralelas es 0, porque seno de 0 es 0. Así que ese término se va. Entonces, finalmente me queda que el momento angular va a ser r cruz de mb en dt. Pero nosotros sabemos del segundo principio de Newton que eso es la fuerza neta. Entonces, finalmente el momento angular va a ser r cruz la fuerza neta, que es la fuerza neta. Entonces, eso, lo que estamos demostrando aquí es que dl dt es igual al torque neto. Entonces, efectivamente, nosotros introdujimos L como que tal que la derivada es eso, y aquí vemos que R, al hacer la derivada, vemos que L es igual a esto. Entonces, la definición de L que vamos a ocupar, el momento angular, es esta que está acá. Este es nuestro momento angular, ¿de acuerdo? Y además sabemos que la derivada del momento angular es igual al torque neto. ¿Ya? Entonces, son dos ideas que hay que tenerlas bien presentes. El momento angular es igual a esto, y es tal que la derivada me da el torque neto. Entonces veamos. Entonces veamos. Antes de seguir avanzando, quiero introducir un nuevo término. Introdujimos torque, desde antes lo teníamos, introdujimos momento angular, y ahora voy a introducir otro término que me sirve para entender L. Cuando empezamos esto, ¿cierto? Yo les dije que el momento angular se tenía que relacionar con la inercia angular y la velocidad angular, porque el momento lineal se relaciona con la velocidad lineal y la inercia a través de la masa. Entonces, supongamos, esto lo voy a hacer muy sencillo, pero es mucho más general de lo que puede deducir este ejemplo. Una partícula que tenga de masa m, vamos a volver a las partículas, que está girando en un radio r. Radio r. Entonces, esto es una trayectoria circular de radio r. Entonces, fíjate, el momento angular, la velocidad de eso es para allá. El momento angular de esa partícula va a ser R cruz mb. Entonces la magnitud, la componente de este momento angular, como es un vector perpendicular, va a ser, según la regla de la mano derecha, va a ser hacia adentro. Y solamente es unidireccional. Va a quedar L, va a ser igual a R cruz. Lo voy a dejar como magnitud. La magnitud de L va a ser R. La magnitud de R es el radio del círculo, va a quedar R por la masa, por la velocidad, por la velocidad, por seno de 90, y seno de 90 es 1. ¿Por qué seno de 90? Porque hace 90 grados entre ellos. R es para allá y la velocidad es para allá. Entonces, anteriormente nosotros vimos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por r. También le llamamos θ punto por r. Es la derivada del ángulo del tiempo. Entonces va a quedar v, lo puedo escribir como w por r. Entonces va a quedar m por r cuadrado por w. ¿De acuerdo? Yo podría tener otra partícula acá y que se más cosas. Entonces a esta cosa que está aquí le vamos a llamar momento de inercia. ¿Por qué le vamos a dar un nombre particular? Porque se repite cada rato. Ustedes pueden comprobar que si yo hubiese tenido, por ejemplo, en vez de una sola, dos partículas, lo que hubiese quedado es que m1 r1 al cuadrado más m2 r2 al cuadrado por omega iba a ser igual a L. Y así sucesivamente.
Ahora, esto lo estamos demostrando para una partícula, o dos, o tres, o n partículas, pero también puede ser para una distribución continua. Entonces, en general, al momento de inercia, entonces, finalmente la magnitud del momento angular la podemos escribir como el momento de inercia por omega. Entonces, fíjate la similitud de esta con esta ecuación que está acá, momento lineal igual masa por velocidad. La masa equivalente a I y la velocidad equivalente a omega. Entonces, esto es válido para movimientos coplanares nada más, donde el R es coplanar con el B. Si empiezan a haber ángulos entre medio, ya esto no se va a cumplir. Entonces, ¿por qué no se va a cumplir? Porque el ángulo no necesariamente va a ser 90, eso es importante. Entonces, hagamos un resumen de lo que vimos hasta ahora. Entonces vimos torque igual a R cruz F, y lo simbolizamos como tau. Luego vimos momento lineal, momento angular, y lo describimos como R cruz MB, lo simbolizamos por una L mayúscula, y luego vimos momento lineal, y lo escribimos como, bueno, no lo escribimos, pero créanme que es la integral en una distribución continua, que es lo que nos interesa a nosotros, es R cuadrado de M. Porque vimos que a mr cuadrado cuando es una partícula, pero cuando vaya a tener una distribución continua, me hará la integral de R de M. Y lo simbolizamos por una I. Y en particular, vimos que si las fuerzas coplanar con el vector posición, entonces el momento de coplanar con el vector posición, me queda que L es igual a I por omega. ¿De acuerdo? Entonces, este sería equivalente a la fuerza, este sería equivalente a MB y este sería equivalente a la masa. ¿De acuerdo? Entonces, L es igual a eso, y de acá nosotros vemos que dl en dt es igual al torque cinético. Entonces, ¿de qué sirve eso? Si las fuerzas son coplanas, si R es coplanar con MB, entonces L es igual a eso. Pero L es igual, dl en dt es igual al torque cinético, ¿cierto? Entonces, si junto, me va a quedar dl en dt va a ser igual a la derivada de I omega en dt. El I es RBM, entonces me va a quedar una constante, sale, es una propiedad depende de la geometría del cuerpo y de la masa. Como estamos trabajando con cuerpos sólidos, las posiciones de las masas no van a cambiar y la masa del cuerpo no va a cambiar, porque insisto, son cuerpos sólidos, digamos, un plumón, una mano, no sé. Entonces, esa I no la derivo, entonces me va a quedar, la derivada de eso va a ser I por la derivada de omega en el tiempo. La derivada de omega en el tiempo está la velocidad angular, entonces la derivada de omega en el tiempo es la aceleración angular. Entonces me va a quedar I por alfa igual al torque cinético. Esta también es importante. Entonces, importante también es rescatar, para dejar clara la notación, en este contexto alfa es aceleración angular. Entonces, si solo R es coplanar a MB, entonces yo puedo escribir que el torque neto es igual a I por alfa. Fíjate que esto es idéntico a la segunda ley de Newton. Segunda ley de fuerzas, o fuerza neta, igual a masa por aceleración, solo que ahora tengo el torque neto igual a I por alfa. Entonces I sería la masa y alfa sería la aceleración. El otro era aceleración translacional, aquí es aceleración angular. Entonces veamos un ejemplo. ¿Cómo se ocupan estas cosas que estamos viendo? Ejemplo.
este ejemplo que está acá. Tengo una barra. Este es un pivote. Acá está la barra. Este ejemplo lo encuentro muy didáctico, así que por eso lo vamos a hacer de los primeros. Tengo acá aceleración de gravedad hacia abajo. La barra es homogénea. El largo de la barra es 3 metros. El largo de la barra es 3 metros. Y la masa de la barra es 2 kilogramos. ¿Ya? Entonces, lo que quiero saber es cuál es, lo que quiero conocer es, porque esta barra cuando se suelte va a bajar porque hay aceleración de gravedad, entonces va a bajar así. La aceleración angular va a ser la misma a través de toda la barra, pero recuerden que la aceleración tangencial va a ser distinta porque esta parte va a recorrer más distancia que esta. Entonces yo quiero saber cuál es la aceleración tangencial en A. Eso es lo que quiero saber. Este es A, ¿de acuerdo? Quiero saber la aceleración tangencial en ese punto que está ahí. Esa es la idea. Entonces, veamos cómo resolvemos esto. Como es la primera vez que vamos a resolver el problema, quizás va a parecer largo, pero parte de lo que hagamos acá va a servir para otras ocasiones también. Entonces, por ejemplo, voy a tener que resolver una integral para encontrar el momento de inercia, pero no siempre voy a tener que resolver esta integral, ¿de acuerdo? O sea, voy a resolver una vez, pero ustedes en el futuro la pueden ocupar, no tienen que volver a resolverla cada rato. Entonces, lo que vamos a ocupar es que el torque neto, para resolver este problema, vamos a ocupar que el torque neto es I por alfa. Entonces el torque neto ya lo sabemos calcular. Pongo el origen acá, qué sé yo, hasta el peso, bla, bla, bla. La barra es homogénea todo esto. La barra es homogénea. Homogénea. Entonces tengo el torque acá, tengo esa cuestión. El torque lo vamos a ver calcular, entonces lo que nos queda por calcular es SI. Si calculo el momento de inercia voy a poder despejar algo. Entonces voy a calcular el momento de inercia respecto de acá. Voy a calcular el momento de inercia respecto de este punto. Acá voy a poner el origen. Entonces yo sé que el momento de inercia es igual a la integral de r cuadrado de m. La barra es homogénea, así que lambda es igual a L partido por M, es una constante. L es el largo de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, el I, voy a poner un eje X para acá. Voy a poner un eje X para acá. Entonces, el I finalmente va a ser igual. R va a ser igual a X porque puse el origen acá. Cualquier posición de un elemento de M, cuando este es de M, cuando aquí está de M, el X en la posición va a ser esa que está ahí, que está dada por X nomás. Entonces, va a ser X cuadrado por un elemento de M que ya lo vimos delante, que lo puedo expresar como lambda de X. Entonces esa es la integral que va a ir desde 0 a L. De 0 a L. Voy a recorrer esta barra desde aquí para allá. Entonces el momento de inercia va a ser igual, el momento de inercia de la barra va a ser igual a la integral de esto, ese lambda sale, me queda lambda afuera, x cuadrado me queda x cubo partido en 3, ¿cierto? Entre 0 y L. Entonces lambda va a ser igual, momento de inercia va a ser igual, lambda es masa partido por longitud, x cubo cuando sea L va a quedar L cubo partido en 3, y cuando en 0 me va a quedar todo 0. Entonces no queda nada ahí. Entonces finalmente ese L se va con ese y me queda que el momento de inercia va a ser igual a 1/3 de ml cuadrado. Este es el momento de inercia de una barra cuando lo mido desde un extremo, de una barra homogénea. De aquí en adelante ustedes no necesitan calcular esto de nuevo, lo hice una vez nada más para que vean dónde viene, pero ustedes pueden ocuparlo nada más. De hecho existen tablas donde muestran cuál es el momento de inercia de cada figura geométrica. Entonces, en el futuro no se preocupen por calcular esto, ustedes lo pueden obtener directamente. Lo que sí tienen que saber es cómo se ocupa, ¿de acuerdo? ¿Para qué lo vamos a ocupar? Y lo vamos a ocupar en esto que está acá. Para esto se ocupa, para poder conocer la aceleración. Entonces, tenemos el momento de inercia, porque conozco la masa y conozco el largo. Ahí está la masa y ahí está el largo.
sé que la masa es homogénea, así que si la masa es homogénea, la única fuerza que va a estar, si la masa es homogénea, significa que el peso actúa en la mitad. Y es la única fuerza que está actuando el que realiza torque, porque esta fuerza que está acá lo puse en el origen, así que no realizan torque. Entonces va a quedar torque neto. El torque neto va a ser igual al torque del peso, que es igual a mg por L medios. Seno de 90, R para allá, F para acá, me quedan 90 grados. Seno de 90. Y eso es igual a I por alfa. Eso es igual a un tercio de M por L al cubo. Entonces, aquí uno puede despejar lo que quiero I por alfa. Quiero despejar alfa, quiero despejar alfa, porque si despejo alfa, voy a poder conocer la aceleración en ese punto. Entonces, este L se va con S. Esta es la masa de la barra. Esta también es la masa de la barra, perdón que lo haya escrito con letras distintas, pero es la misma, porque este es el peso de la barra y esta es la masa total de la barra, así que ese es el mismo número que ese, se va. Entonces me va a quedar finalmente 3 medios, este le pasa dividiendo, 3G dividido en 2L igual a alfa, ¿de acuerdo? Entonces, si reemplazo valores me queda 3 por 10 partido en 2 por 3. Ese 3 se va con ese y me queda 10 dividido en 2, 5. 5 radianes segundo cuadrado. Esta es la aceleración angular. Pero me están preguntando por la aceleración en el punto A, la aceleración tangencial. Y nosotros de la parte de cinemática aprendimos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. También lo escribimos esto como que la aceleración tangencial es igual a θ 2 puntos por el radio. También lo habíamos escrito así. Esto viene de las deducciones de la aceleración. Esta sería la componente θ de la aceleración expresada en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Cuando tengo un movimiento circular como este, porque este va a ser un movimiento circular. Entonces me va a quedar que la aceleración tangencial va a ser igual a 5 por el radio, que va a ser la distancia de aquí hasta acá, que va a ser 3 por 3. Va a ser igual a 15 metros segundo cuadrado. Y fíjate lo impresionante de esto. Es mayor que G. La aceleración tangencial en A es mayor que G. O sea, dicho de otro modo, ese punto va a bajar más rápido que si lo hubiese soltado sin que estuviera amarrado por acá. Entonces eso es súper impresionante, porque si ustedes están trabajando con una estructura, por ejemplo, esto va a acelerar más que la parte de acá. Entonces si esta barra no es lo suficientemente rígida, se va a romper ahí. Y probablemente si ustedes ven muchos videos de edificios que se caen, van a ver que se caen, se empiezan a quebrar en las puntas, si es que no son lo suficientemente fuertes. Porque esa parte acelera mucho más que el resto, ¿de acuerdo? Entonces si yo dejara una caja acá, por ejemplo, sin pegar, la dejar ahí, como la aceleración de esto es mayor que G, esto va a caer y se va a separar y la caja se va a despegar de la barra. ¿Ya? Entonces eso es. Entonces, todo lo que vimos delante nos sirve para esto, o sea, entre otras cosas nos sirve para esto, y con esto podemos conocer, dada el torque neto, podemos conocer la aceleración. La única diferencia de lo que hacíamos antes es que ahora, en vez de ocupar masa, ocupamos I, y en vez de calcular la aceleración directamente, calculamos la aceleración tangencial. Entonces, veamos un ejemplo más para terminar con esto. Yo probablemente en los apuntes que suba, o sea, no adelante, lo voy a hacer, voy a subir más detalles de lo que estamos viendo acá,
porque por ejemplo uno puede profundizar más en el momento angular, porque fíjese que el momento angular lo voy a explicar brevemente, pero después lo apunto, lo voy a ocupar mejor. Fíjese que la derivada del momento angular en el tiempo, esto siempre es verdad, es igual al torque neto. Y el torque es igual a R cruz masa por aceleración si es que la masa es constante. Entonces, cuando yo tengo fuerzas, por ejemplo en el caso de un movimiento circular, por ejemplo si tengo aquí un péndulo así, la tensión va en la dirección de la cuerda, va para allá, esa es la tensión. Entonces, R, supongamos que acá no hay G, estoy en el vacío, esto está girando, ¿cierto? Entonces la aceleración centrípeta va a ser hacia adentro también. Tengo el R hacia adentro y la aceleración centrípeta hacia adentro. No me acuerdo que una G igual 10. Entonces tengo eso para allá y R va a ser paralelo a la aceleración. Por lo tanto el torque es cero en ese caso. Y si el torque es cero, el L es constante. Y nosotros vimos que L es igual a I por W. Entonces si es constante va a quedar I por W inicial igual a I por W final, si es que son coplanarios. Y con esto no puedo hacer mucho porque ese I, el momento de inercia, es constante todo el rato. Porque solo depende de la masa del cuerpo y de la geometría del cuerpo. Y si los cuerpos son sólidos, eso no va a cambiar. Entonces, en ese tipo de problema uno puede conocer la velocidad angular final o inicial de un cuerpo. Entonces, no tengo acá nada, pero si ustedes se pueden imaginar que si yo tuviera un hilo amarrado en mi dedo y lo empiezo a girar, ustedes se van a dar cuenta que en la medida que el hilo se acorte va a empezar a girar más rápido. Y es porque en la medida que esté más corto el hilo, el I es Rm cuadrado. Entonces el mr cuadrado. Entonces el R empieza a disminuir cuando se empieza a enrollar el hilo. Como disminuye el R, el omega tiene que aumentar, porque es la única manera de poder mantener constante esto. Si disminuye I, tiene que aumentar R. Eso es ¿de acuerdo? Bueno, ese es el caso de una partícula que se puede deformar. Pero insisto, en este curso solo vamos a ver casos de cuerpos sólidos donde el I es constante. Ya, veamos ahora. Eso lo voy a explicar mucho mejor después en los apuntes, pero no me aguanté la pena de explicarlo ahora. Veamos otro ejemplo de esto, de sumatoria de torques igual a I por alfa. Veamos el último ejemplo de esto. Este ejemplo tenía muchas ganas de hacerlo porque es lo que nosotros hemos hecho en el curso muchas veces, pero sin preocuparnos de algo súper importante. Entonces ahora sí nos vamos a preocupar de esa cosa importante. Y este es un problema que sí o sí ustedes se van a tomar en la vida. Es una polea, no sé si tiene que estar en este orden, pero hay una polea M2, M1, M2. Entonces los datos que voy a tener acá es la masa M1, puede decir que M1 tiene masa 1 kilogramo, la masa de M2 es 2 kilogramos, y fíjate el detalle, la masa de la polea es 0,2 kilogramos, y ojalá me crean el momento de inercia de la polea, si la considero la polea como un disco plano, es igual a 1/2 de mr cuadrado. R es el radio de la polea. Y el radio de la polea es, este es RP, el radio de la polea es 2 centímetros. Nosotros hasta ahora, cada vez que resolvíamos este tipo de problemas, no considerábamos ni la masa de la polea ni el radio de la polea. Y yo les decía que la cuerda era ideal, por lo tanto las tensiones eran iguales. Pero nosotros vimos que recién que para que algo gire, necesito aplicar un torque. Aquí en este punto la tensión va para acá, y en este otro punto la tensión viene para acá. Si esas dos tensiones son iguales, esto no puede girar. Entonces necesariamente T2 tiene que ser más grande que T1 para que esto pueda girar.
el término I que está acá hace la equivalencia de masa. Un I más grande significa que necesito más torque para que algo empiece a girar o para que algo acelere. Un I muy chico significa que necesito un torque muy chico para que algo acelere. Si el I es 0, si el momento de inercia es 0, entonces no necesito torque para que gire y puedo ocupar el supuesto que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Lo que voy a hacer en este problema, dado que tenemos las herramientas para poder resolver el problema considerando la masa de la polea, lo voy a resolver y vamos a ver cuán importante en realidad es o no es considerar la masa de la polea. Entonces veamos. Lo que yo quiero saber es, lo que vamos a calcular acá es la aceleración, lo que vamos a calcular aquí es la aceleración del sistema, ¿de acuerdo? La aceleración de M1 y de M2, mientras estos caen. Entonces veamos. Solución. Para solucionar esto voy a aplicar sumatoria de fuerzas y sumatoria de torque. Voy a aplicar las dos cosas. Sumatoria de torque lo voy a hacer en la polea y sumatoria de fuerzas lo voy a aplicar en las cajas. Entonces, en la caja 1, deja llamarle 1, voy a elegir un eje X para allá. Nosotros ya tenemos experiencia en esto. Y ya saben ustedes por qué voy a elegir el eje X aquí hacia abajo y el eje Y para allá. Entonces, en el cuerpo 1 aparece la tensión para acá. Voy a decir que el coeficiente de roce es 0. Hay un peso y una normal que se restan. No hay aceleración, así que en el eje Y no pasa nada. Como no hay roce, no lo voy a considerar. Y acá está actuando el peso para abajo y la tensión para arriba. Esta es T2. Entonces veamos. En el cuerpo 1 me voy a fijar solo en el eje horizontal porque en el eje Y no hay aceleración. Entonces me va a quedar T1 tiene que ser igual a M1G, porque es la única fuerza en el eje horizontal. En la polea, lo llaman P de polea, en la polea, fíjate lo que me va a quedar. Me va a quedar el torque de T2, es decir, voy a aplicar el torque respecto de ese punto, del centro de la polea, me va a quedar el radio de la polea por T2 hace 90 grados, ¿cierto? Porque esta va tangencial y aquí también. Por seno 90, que es 1, menos el radio de la polea por T1, de nuevo por seno 90, eso tiene que ser igual a I de la polea por alfa. Aquí estoy aplicando sumatoria de torques igual a I por alfa. Eso estoy aplicando acá. Y en la masa 2 me queda el peso para abajo, M2G, la tensión para arriba, menos T2, igual a M2 por A. Perdón, acá me equivoqué. M1 por A. Es masa por aceleración. Y la aceleración no es G. Ya. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Veamos qué se puede hacer. Lo primero que tengo que observar es que alfa, la aceleración de la polea, tiene que ser igual a la aceleración partido por el radio de la polea. Le llamamos RP. La aceleración partida por el radio de la polea es igual a alfa. Cuando estoy ocupando eso, lo que estoy asumiendo es que el cordel no desliza sobre la polea. Todo lo que se mueva al cordel es lo que se mueve al cordel es lo que gira la polea, ¿de acuerdo? No hay deslizamiento entre el cordel y la polea. Entonces se cumple eso. Entonces reemplazando, me va a quedar la ecuación 1. Voy a reemplazar ecuación 1, la voy a reemplazar en la ecuación polea, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar RP por T2 menos RP por T1, que T1 es igual a M1 por A, es igual al I al momento de inercia de la polea, que ya lo conocemos, me lo dieron, lo puedo calcular, ¿cierto? Pero me lo dieron, por alfa, que alfa es la aceleración partido por el radio de la polea. ¿De acuerdo? Y entonces de acá yo puedo despejar T2. De acá yo veo que T2 va a ser igual
al I de la polea por la aceleración partido por RP más RP por M1A y todo esto dividido por RP, porque se pasa dividiendo. Entonces finalmente lo que va a quedar, este T2 lo voy a reemplazar acá y me va a quedar M2G menos T2. Me van a quedar los dos negativos. Ese cuando lo entre acá me va a quedar menos IP por A partido por el radio de la polea al cuadrado menos M1 por A igual a M2 por A. Entonces, voy a tirar todos los términos con A a la derecha, me va a quedar M2G va a ser igual a M2A más M1A más I de la polea por A partido por RP al cuadrado. Entonces fíjate lo interesante de esto es que antes, cuando resolvíamos este problema usualmente me quedaba así. Ahora el peso también lo estoy ocupando para hacer girar a la polea y queda representado por este término que está acá. Si este término fuera chico, como explicábamos delante, todo ocurre igual con la aproximación que hacíamos antes, cuando decíamos que las tensiones eran iguales. Pero si ese término no es chico, entonces va a cambiar el resultado. Voy a borrar esto. Los datos los voy a dejar porque me van a servir para cuando reemplace los valores. Entonces me va a quedar. Voy a factorizar por A y después paso a dividir. Me va a quedar M2G M2G voy a factorizar por A y paso dividiendo. Entonces me va a quedar M1 más M2 M1 más M2 más IP partido por RP al cuadrado igual a la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces pongámosle el número ahora. M2 es 2 por 10 partido por 2 más 1 más IP. IP es 1/2 de mr cuadrado. Entonces me va a quedar 1/2 de la masa de la polea por r al cuadrado y eso dividido por r al cuadrado. Dividido por r al cuadrado. Entonces ese se va con ese. ¿De acuerdo? Y eso es igual a A. Entonces finalmente me va a quedar 2 por 10 partido por 3 más 1/2 de la masa de la polea, y la masa de la polea es 0,2. Eso es igual a A. Entonces si ustedes ven esta cosa que está acá, 1/2 de 0,2, eso es 0,1. Es decir, lo único que va a cambiar, ahora que consideramos la masa de la polea, es muy poquito, porque va a ser 3 más 0,1 versus antes que era 3 más 0. Entonces es casi igual. Eso sería 20 partido en 3,1 y eso es igual 20 partido en 3,1. Lo voy a tener por acá. Eso es 6,7 parece, metros partido por segundo al cuadrado. A ver, lo voy a hacer mejor. 20 dividido en 3,1. No, 6,45. 6,45. 6,45 metros segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Y si no hubiese considerado la masa de la polea, la aceleración hubiese sido 20 dividido en 3, hubiese sido 6,7, sin considerar la masa de la polea. Entonces, solamente me está afectando en 3 decimales. O sea,
en 3 décimas el resultado. Entonces, con estos números afectó, pero no tanto. ¿De acuerdo? Ya. Si la masa de la polea hubiese sido más chica, entonces afecta menos. O si la masa de las cajas hubiese sido más grande también. Entonces, la idea es, y lo que quiero dejar claro, esto también lo dijimos antes, uno puede ocupar la aproximación que ocupábamos antes de que las tensiones son iguales si es que las masas son mucho más grandes que la masa de la polea. ¿De acuerdo? La masa de la polea podría ser 100 kilogramos, pero si estas son 10 millones, entonces todavía puedo ocupar la aproximación de que las tensiones son iguales. Entonces, como resumen, lo que vimos ahora es, a modo de resumen lo que vimos ahora es, voy a borrar esto, a modo de resumen, vimos que el torque neto es igual a I por alfa cuando las fuerzas son coplanares. Vimos que siempre la derivada de L en dt es igual al torque neto. Esto siempre se cumple. De hecho, lo hicimos la forma de abordar el curso acá, yo lo puse por definición así, donde L es igual a R cruz P, MB. En algunos libros, si ustedes son asiduos de leer libros, parten al revés. Yo en este curso lo que dije fue definir el torque de esta forma y después encontré L. Hay libros que lo hacen al revés, definen L y dado L encuentran el torque. ¿De acuerdo? Pero eso ya va al gusto de uno. Y eso. Y dijimos que L puede ser igual a I por omega. Ya, entonces, a ver, de lo que está aquí, lo que es súper importante que se sepa ocupar bien, es esto que está acá. Y esto se ocupa de manera muy similar a lo que hemos hecho antes, así que no debería haber tanto problema. Lo único nuevo es este término que está acá, que siempre se lo voy a dar, ¿de acuerdo? Entonces no debería ser gran problema. Todo esto es simplemente para tener un mejor entendimiento. Yo de todos modos voy a subir apuntes de esto y lo agradecería mucho si los pueden leer y estudiar y preguntarme cosas, pero yo de abordar esto en una evaluación va a ser un nivel conceptual, de entendimiento, pero nunca por problemas. Sí voy a abordar con problemas de esto. ¿Ya? Eso es. Entonces, como siempre, me pueden escribir si tienen dudas. Que les vaya bien. Chao.